Me sacó de la fila para una inspección aleatoria. Sus dedos enguantados no buscaron nada prohibido en mi maleta, solo apretaron lentamente el bulto de mi ropa mientras me miraba directamente a los ojos. ¿Cómo se supone que sigues las reglas del vuelo, cuando el propio sobrecargo es quien te está invitando a romperlas? Quédate en Gay Latino, porque hoy te contamos la historia de Adrián y el sobrecargo que revisó mucho más que su equipaje. El aeropuerto de Miami era un caos orquestado de despedidas y reencuentros, un río de gente fluyendo con un propósito que a mí se me escapaba. Odiaba volar. No era un miedo paralizante, sino una ansiedad sorda, una sensación de estar en un limbo entre un lugar que dejas y otro al que todavía no perteneces. Para un diseñador gráfico como yo, que pasaba la mayor parte del día controlando cada píxel en una pantalla, la rendición total que exigía un avión era una tortura sutil. Sentado frente a la puerta C-27, con mi maleta de mano bien pegada a la pierna, intentaba concentrarme en los bocetos de mi libreta, pero mi mente era un hervidero. El proyecto en Los Ángeles era la oportunidad más grande de mi carrera, diseñar la identidad visual de una nueva startup tecnológica. Era la razón por la que estaba a punto de encerrarme 7 horas en un tubo de metal. Era la validación que llevaba años buscando, la prueba de que mudarme de Bogotá a Miami había valido la pena. Pero el síndrome del impostor era un pasajero indeseado que siempre se sentaba a mi lado. Levanté la vista y observé a la tripulación del vuelo aproximándose. Caminaban con una sincronía y una confianza que me resultaban fascinantes. Pilotos con sus uniformes impolutos y un aire de ser dueños del cielo, y los sobrecargos, moviéndose con una elegancia eficiente, sonrisas listas para calmar a los pasajeros más nerviosos. Y entonces lo vi. Era el jefe de cabina. Tendría unos 30 y tantos, quizá 40, pero los llevaba con una autoridad innata. Alto, de ascendencia mexicana por sus rasgos marcados y su piel bronceada, con un cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una mandíbula que parecía tallada en piedra. Su uniforme azul oscuro se ajustaba a un cuerpo que, incluso a distancia, se notaba trabajado y firme. No era una belleza de revista, era algo más real y potente. Era la personificación de la seguridad, de todo lo que yo no sentía en ese momento. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Fue un contacto visual sin importancia, de los miles que tienes en un lugar público, pero el suyo se sintió diferente. No me vio, me escaneó. Y luego, siguió su camino hacia el mostrador de embarque sin mirar atrás. El llamado para abordar comenzó, primero las familias, luego las clases preferentes, y finalmente mi zona. Me uní a la fila, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Cada paso hacia la puerta del avión era un paso hacia la pérdida de control. Al llegar a la entrada, él estaba allí, de pie, supervisando el embarque. Su nombre, Gabriel, estaba bordado en una placa dorada sobre su pecho. «Buenas noches», me dijo, su voz era un barítono suave pero con un borde de mando. «Buenas noches», respondí, intentando que no me temblara la voz mientras le entregaba mi pase de abordar. Él lo tomó, pero en lugar de escanearlo, sus ojos se detuvieron en mí. Me miró de arriba abajo, sin disimulo, con una lentitud que me hizo sentir completamente expuesto. Su mirada se detuvo un instante en mi pecho, luego bajó por mi abdomen y mis piernas, y finalmente volvió a mis ojos. Sentí que el calor me subía por el cuello. «Adrián», dijo, leyendo el nombre en el pase. «Bienvenido a bordo. ¿Le importa si hacemos una pequeña revisión de su equipaje de mano? Es un procedimiento aleatorio». La palabra aleatorio sonó completamente falsa. De las 200 personas en ese vuelo, ¿justo yo? Miré a mi alrededor, nadie más estaba siendo detenido. El pánico inicial dio paso a una extraña mezcla de indignación y curiosidad. «Claro, no hay problema», dije, aunque era un gran problema. Gabriel le hizo una seña a otra azafata para que ocupara su puesto y luego me guió hacia la galley, la pequeña cocina del avión, apartada de la vista de los demás pasajeros por una cortina.
El espacio era minúsculo, apenas cabíamos los dos. El olor a café recién hecho y a plástico esterilizado lo impregnaba todo. Me sentí atrapado. «Póngala aquí, por favor», dijo, señalando la estrecha encimera de metal. Obedecí, dejando mi maleta con un golpe sordo. Él se movió para cerrar la cortina, sumiéndonos en una intimidad forzada y claustrofóbica. El ruido del embarque se atenuó, reemplazado por el zumbido de los sistemas del avión y el sonido de mi propia respiración. Fue entonces cuando sacó los guantes de látex de un compartimento. El gesto, tan clínico, se sentía extrañamente personal en ese espacio tan reducido. Mientras se los ponía, dedo por dedo, con una parsimonia exasperante, no apartaba sus ojos de los míos. Su expresión era indescifrable. No era amenazante, pero tampoco era amable. Era una intensidad pura, un desafío silencioso. «Abra la maleta, Adrián». La forma en que pronunciaba mi nombre, con ese acento suyo, convertía una orden en algo mucho más íntimo. Deslicé la cremallera, revelando mi vida perfectamente doblada, un par de camisas, mi neceser, la funda con mi tableta de dibujo y, encima de todo, una sudadera gris enrollada. «¿Qué lleva aquí?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. «Ropa, mis herramientas de trabajo, lo normal». Él asintió lentamente, pero su atención no estaba en el contenido general, sino en algo específico. «¿Qué es este bulto?», señaló la sudadera enrollada. Era solo una prenda de ropa, pero en su boca, la palabra bulto adquirió un peso, una connotación completamente diferente. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con la seguridad. Es una sudadera», tartamudeé, sintiéndome ridículo. «Puedo». No esperó mi respuesta. Sus manos enguantadas se hundieron en mi maleta. Sus movimientos eran lentos, deliberados. No buscaba un objeto, parecía estar cartografiando mi intimidad. Rozó mi neceser, sus dedos se detuvieron en el estuche de mi tableta y finalmente, llegaron a la sudadera. En lugar de simplemente sacarla, sus dedos la masajearon suavemente, apretando la tela enrollada de una forma que era a la vez inquisitiva y extrañamente posesiva. Levantó la vista hacia mí, y vi un destello de algo en sus ojos, una chispa de diversión, de poder. Estaba jugando conmigo, y ambos lo sabíamos. Podría haber terminado todo en ese segundo, desenrollar la sudadera y mostrarle que no había nada. Pero no lo hizo. Mantuvo la tensión, disfrutando de mi incomodidad, de mi pulso acelerado que cegaramente podía ver latiendo en mi cuello. «A veces», dijo, su voz ahora mucho más cercana, «las cosas no son lo que parecen. Hay que asegurarse de que no haya nada oculto». Su mano libre se apoyó en la encimera, justo al lado de la mía, casi rozándola. Podía sentir el calor de su cuerpo en el espacio confinado. Estaba tan cerca que podía oler su colonia, una fragancia sutil a madera y cítricos que se mezclaba con el ambiente estéril de la Galei. El juego de poder era evidente. Él era la autoridad, el que mandaba, y yo era el pasajero, el subordinado, completamente a su merced. Y una parte de mí, una parte que me asustaba y me excitaba a partes iguales, no quería que el juego terminara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, desenrolló la sudadera con un movimiento rápido, revelando nada. Solo tela gris. La dejó a un lado y luego, con la misma lentitud, volvió a revisar el compartimento principal. Sus dedos se deslizaron por debajo de mis camisas, un roce que se sintió tan íntimo como si estuviera tocando mi propia piel. Yo contenía la respiración, siguiendo cada uno de sus movimientos, atrapado en la red que estaba tejiendo a mi alrededor. Cerró la maleta. «Todo parece en orden», declaró, y la tensión se rompió, o al menos, cambió de forma. Se quitó los guantes con un chasquido seco y los tiró a una pequeña papelera. «Gracias por su cooperación, Adrián. Puede volver a su asiento. Es el 24B». Sabía perfectamente cuál era mi asiento, pero que él lo dijera,
que demostrara que se había fijado en cada detalle, era la última jugada de su partida. Asentí, incapaz de formular una palabra. Tomé mi maleta, que ahora se sentía extrañamente violada y, al mismo tiempo, cargada de un nuevo significado. Al girarme para salir, nuestros cuerpos casi se tocaron. Tuve que pasar rozando su pecho, y por un instante, sentí la solidez de sus músculos bajo el uniforme. Fue un contacto fugaz, eléctrico, que envió una onda de choque a través de todo mi sistema. Salí de la galera y volví al pasillo, sintiendo las miradas curiosas de otros pasajeros. Mi cara ardía. Caminé hacia mi asiento como un autómata, me senté y me abroché el cinturón, todo en piloto automático. Afuera, la noche de Miami se preparaba para ser devorada por el cielo. Las luces de la pista parpadeaban como estrellas caídas. La puerta del avión se cerró, y el anuncio de seguridad comenzó a sonar, pero yo no oía nada. Solo podía pensar en Gabriel, en su mirada, en sus manos, en el juego que acababa de empezar a 30.000 pies de altura. Ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado en este vuelo, en todos los sentidos posibles. El despegue fue un borrón. Mi mente, que normalmente entraba en pánico con cada sacudida y cada cambio en el rugido de los motores, estaba en completo silencio. Todo mi ser estaba concentrado en un único punto de anclaje, Gabriel. El hombre que me había desarmado sin tocarme. Una vez que el avión alcanzó la altitud de crucero y la señal del cinturón de seguridad se apagó con un suave ping, la cabina se sumió en una rutina predecible. Las luces se atenuaron, el carrito de bebidas empezó su lento peregrinaje por el pasillo, y yo sentía que estaba en una obra de teatro donde solo dos actores conocían el verdadero guión. Intenté distraerme. Abrí mi tableta, pensando en el proyecto de Los Ángeles, pero las líneas y los logos parecían un idioma extranjero. Cada sonido, cada movimiento en el pasillo, me ponía en alerta. Escuchaba el sonido de las ruedas del carrito acercándose, y mi pulso se aceleraba al ritmo de su avance. ¿Sería él? ¿Me diría algo? Era él. Cuando llegó a mi fila, su presencia pareció absorber todo el oxígeno a nuestro alrededor. Se movía con esa eficiencia practicada, pero yo sabía que era una actuación. Su cuerpo estaba a centímetros del mío, y yo era dolorosamente consciente de cada milímetro. ¿Algo de beber?, me preguntó, su voz profesional, pero sus ojos contaban una historia completamente diferente. Me miraban con una complicidad ardiente, como si compartiéramos el secreto más grande del mundo. Un agua, por favor, logré decir. Nuestros dedos se rozaron cuando me entregó el vaso. Fue un contacto mínimo, la punta de su dedo índice contra el dorso de mi mano, pero fue como una descarga eléctrica. Un pacto silencioso sellado en un gesto trivial. Aparté la mano como si quemara, pero la sensación persistió, un hormigueo que se extendió por todo mi brazo. Él me dedicó una media sonrisa, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscándola, y continuó su camino. Me quedé mirando el vaso de plástico, viendo cómo las gotas de condensación se deslizaban por su superficie, sintiendo que mi compostura se derretía de la misma manera. El vuelo nocturno se adentró en la oscuridad del cielo americano. La mayoría de los pasajeros se acurrucaban bajo sus mantas, las pantallas de las películas parpadeando en la penumbra. Yo no podía relajarme. Mis ojos seguían a Gabriel en sus idas y venidas por la cabina. Cada vez que pasaba por mi lado, sentía una brisa de su colonia, ese aroma a maderas y cítricos que ya había quedado grabado a fuego en mi memoria. En una ocasión, mientras volvía hacia la parte delantera, el pasillo estaba ligeramente bloqueado por la pierna de un pasajero dormido. Gabriel tuvo que desviarse, y su cadera presionó contra mi hombro durante un largo y deliberado segundo. No fue un roce accidental. Fue un mensaje. Un recordatorio de su presencia, de su poder, de la promesa tácita que flotaba entre nosotros. Contuve la respiración, cerré los ojos y me embriagué de esa cercanía robada. Pasó una hora, o quizá dos. El tiempo se había vuelto elástico,
distorsionado por la tensión. Gabriel estaba ahora en la parte delantera, hablando en voz baja con otra azafata. Desde mi asiento, a media distancia, podía ver su silueta recortada contra las luces de la galey. De vez en cuando, levantaba la vista y sus ojos buscaban los míos en la oscuridad. Eran miradas largas, sostenidas, que cruzaban la cabina como hilos invisibles. En ellas no había duda, solo una pregunta y una invitación. Mi corazón martilleaba una respuesta afirmativa. Estaba aterrorizado y, al mismo tiempo, nunca me había sentido tan vivo. La ansiedad del vuelo se había transformado en una excitación febril. Ya no me importaba la turbulencia del aire, solo la que él estaba provocando dentro de mí. Las luces de la cabina se atenuaron aún más, una señal para que los pasajeros durmieran. El servicio había terminado. La tripulación se retiró a sus puestos. Era el momento de calma, el silencio que precede a la tormenta. Vi a Gabriel levantarse de su asiento plegable y caminar lentamente por el pasillo, su figura alta y esbelta moviéndose con la gracia de un depredador. Mis ojos estaban fijos en él. Pasó a mi lado sin mirarme, pero cuando llegó al final del pasillo, se detuvo un instante antes de desaparecer tras la cortina de la galey trasera. Fue una pausa casi imperceptible, pero para mí fue un grito. Me quedé inmóvil, debatiéndome. Mi mente racional me gritaba que me quedara quieto, que todo era una locura, un riesgo estúpido. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si me exponía a una humillación pública? Pero mi cuerpo, mi deseo, ya había tomado una decisión. Esperé 5 minutos, que se sintieron como 5 años. Luego, con el mayor sigilo del que fui capaz, me desabroché el cinturón y me levanté. Caminar por el pasillo de un avión a oscuras es como moverse por un campo de minas. Cada pasajero dormido era un obstáculo, cada posible cabeza que se levantara, una amenaza. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todo el avión podía oírlo. Finalmente, llegué a la cortina. Dudé un segundo, con la mano temblando. Luego, respiré hondo y la aparté. Gabriel estaba allí, esperándome. El espacio era aún más pequeño y oscuro que el de la parte delantera. La única luz era la que se filtraba por la pequeña ventanilla de la puerta de emergencia, una franja plateada de luz de luna que dibujaba su silueta. No dijo nada. Simplemente extendió la mano y tiró de mí hacia adentro, corriendo la cortina detrás de mí. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido constante de los motores. Estábamos en nuestro propio universo, un pequeño confesionario a 30.000 pies de altura. Me empujó suavemente contra la pared de la galey, y su cuerpo se apretó contra el mío. Era una presión firme, dominante. Podía sentir la rigidez de su pecho, la hebilla de metal de su cinturón contra mi abdomen. Puso sus manos a cada lado de mi cabeza, acorralándome. Sabía que vendrías, susurró, su aliento cálido rozando mi oreja. Nos van a descubrir, respondí, mi voz apenas un hilo. Eso lo hace más emocionante, ¿no crees? Y entonces me besó. No fue un beso tierno, fue un beso hambriento, desesperado. Un beso que liberaba toda la tensión acumulada durante horas. Sus labios eran expertos, reclamando los míos con una posesividad que me dejó sin aliento. Mis manos, que hasta entonces habían estado paralizadas a mis costados, cobraron vida y se aferraron a su uniforme, arrugando la tela perfectamente planchada, buscando un anclaje en ese torbellino de sensaciones. El beso se profundizó, nuestras lenguas entablando una danza febril y silenciosa. Era un lenguaje universal que no necesitaba palabras. Una de sus manos bajó de la pared y se deslizó por mi costado, su pulgar dibujando círculos sobre mi cadera, provocando incendios bajo mi piel. Cada roce, cada caricia, estaba amplificado por el riesgo, por la oscuridad, por el tabú de la situación. Él era la autoridad, y estaba rompiendo todas las reglas conmigo. Nos separamos para tomar aire, nuestras frentes apoyadas la una en la otra. Podía sentir el latido de su corazón, o quizá era el mío,
retumbando en mi pecho. En la penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad animal. Era pura lujuria, pura necesidad. Y yo me reflejaba en ellos, con el mismo anhelo. Esto es una locura, susurré. Lo es, confirmó él, y volvió a besarme, esta vez con más lentitud, saboreando el momento, explorando. Era un beso que prometía un mundo de experiencias, de placeres prohibidos. Y yo, Adrián, el diseñador ansioso que odiaba volar, me entregué por completo a esa promesa, perdiéndome en la oscuridad y en los brazos del hombre que controlaba el vuelo. El regreso a la realidad fue abrupto. Un sonido, el clic de un cinturón de seguridad en la cabina cercana, nos devolvió al presente. Nos separamos al instante, como dos adolescentes sorprendidos. El hechizo se había roto, y la cruda realidad de nuestra situación nos golpeó. Tengo que volver, dijo Gabriel, su voz ahora tensa, el sobrecargo profesional resurgiendo de las cenizas del amante apasionado. Espera, dije, el pánico apoderándose de mí. No quería que esto fuera solo, esto. Un encuentro anónimo en un baño de avión. Yo, necesito, tu número. Él dudó. Fue solo un instante, pero en ese breve silencio lo vi todo. El conflicto en sus ojos, el arrepentimiento luchando contra el deseo. Era la primera grieta en la fantasía perfecta. No creo que sea buena idea, dijo en voz baja. Por favor, insistí, y odié lo desesperado que sonaba. Lo de ahora, para mí no. Ha sido algo casual. Y sentí que para ti tampoco. Él me miró, y su expresión se suavizó. Quizá vio la sinceridad en mis ojos, o quizá solo quiso evitar una escena. Suspiró. Está bien. Sacó su teléfono, y yo el mío. Me dictó los dígitos, y yo los tecleé con dedos torpes. Le envié un mensaje: soy Adrián, el de la 124B. Vio la pantalla de su teléfono iluminarse y luego se lo guardó en el bolsillo sin responder. Yo nunca hago esto, dijo él, como si necesitara justificar su momento de debilidad. Yo tampoco, respondí, y era verdad. Nunca en mi vida había sido tan impulsivo, tan temerario. Pero no me arrepiento. Vuelve a tu asiento, me ordenó, su tono ahora casi completamente profesional. Espera a que yo salga primero. Asentí. Abrió la cortina una rendija, miró a ambos lados del pasillo y se deslizó fuera, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé solo en la galey, temblando, con el sabor de sus besos todavía en mis labios. Me sentía eufórico, triunfante. Había vencido mis miedos, había seguido mi instinto y había conectado con alguien de una forma que nunca imaginé. Volví a mi asiento, con el corazón todavía desbocado. El resto del vuelo fue surrealista. No dormí ni un segundo. Cada cierto tiempo, miraba hacia la parte delantera del avión, y a veces, solo a veces, veía su silueta mirándome desde la penumbra. Ya no había sonrisas cómplices ni miradas cargadas de deseo. Solo una tensión extraña, una conexión que ahora se sentía frágil, incierta. Miraba mi teléfono cada 5 minutos, esperando una respuesta a mi mensaje que nunca llegó. Y mientras el avión comenzaba su lento descenso hacia Los Ángeles, una pequeña semilla de duda comenzó a brotar en mi pecho. Había conseguido su número, sí, pero algo me decía que la parte más turbulenta del viaje no había hecho más que empezar. El aterrizaje en Los Ángeles fue suave, casi imperceptible, pero para mí fue un impacto brutal contra la realidad. Las luces de la cabina se encendieron con una crueldad indiferente, borrando la penumbra íntima que nos había protegido y revelando a 200 extraños con los ojos hinchados y el pelo revuelto. La magia se disipó como el humo. Durante el desembarque, el juego del gato y el ratón que habíamos jugado durante horas llegó a un abrupto final. Ahora, éramos solo un tripulante y un pasajero, 2 personas evitando deliberadamente el contacto visual. Gabriel estaba en la puerta, despidiendo a la gente con un gracias por volar con nosotros mecánico y una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Cuando pasé por su lado, nuestros hombros casi se rozaron. Fue una oportunidad perfecta para un último roce, una última mirada cómplice, pero no hubo nada. Me dedicó un asentimiento de cabeza casi imperceptible, tan profesional y distante que, por un momento, me pregunté si todo lo que había pasado en la galería trasera había sido producto de mi imaginación, una alucinación provocada por la falta de oxígeno y el exceso de deseo. Caminé por la pasarela del aeropuerto sintiéndome extrañamente vacío. La euforia que me había consumido durante el vuelo se había transformado en una ansiedad punzante. Saqué el móvil del bolsillo. La pantalla seguía en negro, sin notificaciones. El mensaje que le había enviado, soy Adrián, el de la 124B, seguía ahí, solitario, sin respuesta. Una parte de mí, la parte lógica, me decía que era una señal de alarma evidente. Pero mi corazón, ese estúpido músculo optimista, se inventaba mil excusas, estará ocupado con los procedimientos de aterrizaje. Me escribirá cuando termine. Seguro que está deseando verme tanto como yo a él. Me dejé arrastrar por el flujo de gente hacia la zona de recogida de equipajes. El aeropuerto de LAX era un monstruo de cristal y acero, impersonal y abrumador. Familias se reencontraban con abrazos y gritos de alegría, viajeros de negocios caminaban con la mirada fija en sus teléfonos, y yo me sentía como un fantasma, invisible en medio de la multitud. Encontré un lugar junto a la cinta de equipajes número 5 y me apoyé en un pilar, fingiendo una calma que no sentía. Mi mirada no estaba en la cinta, sino en la puerta por la que debían salir los miembros de la tripulación. Cada vez que se abría, mi corazón daba un vuelco. Pasaron 10, 15, 20 minutos. Las maletas empezaron a desfilar en su procesión interminable. La gente recogía sus pertenencias y se iba, vaciando lentamente la sala. La esperanza que me había mantenido a flote empezaba a ahogarse en un mar de dudas. ¿Y si no salía por aquí? ¿Y si se había ido por otra puerta para evitarme? La idea era tan dolorosa que intenté desecharla. No podía haber sido todo una mentira. La intensidad de sus besos, la forma en que su cuerpo se apretaba contra el mío en la oscuridad, eso no podía fingirse. O al menos, eso quería creer. Me aferraba a la memoria de esos momentos robados como un náufrago a una tabla. Y entonces, lo vi. Salió por la puerta, y el mundo pareció detenerse. Ya no llevaba el uniforme. Vestía unos vaqueros oscuros que se ajustaban a sus piernas musculosas y una sencilla camiseta negra que marcaba la forma de su pecho y sus brazos. Se veía más joven, más relajado, más real. Llevaba su pequeña maleta de tripulante en una mano y el teléfono en la otra. Por un instante, una oleada de alivio puro me invadió. Estaba aquí. No se había escondido. Me estaba buscando. Di un paso adelante, listo para caminar hacia él, una sonrisa empezando a formarse en mis labios. Mi historia de película, el romance a 30.000 pies de altura, iba a tener su final feliz. Pero mis pies se quedaron clavados en el suelo. Porque no me estaba buscando a mí. Su mirada recorría la sala con un propósito diferente, y de repente, sus ojos se iluminaron con un reconocimiento genuino, con una alegría que no me había dedicado a mí en ningún momento. Y entonces, vi hacia donde miraba. Un hombre se acercaba a él. Era alto, con el pelo rubio y un estilo impecable, como sacado de una revista. Tenía una sonrisa cálida y familiar. Se movía con la confianza de quien pertenece a ese lugar, a ese momento. Se acercó a Gabriel y, sin mediar palabra, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. No fue un beso como los que Gabriel me había dado a mí. No fue un beso hambriento, desesperado, robado en la oscuridad. Fue un beso tierno, profundo, lleno de la familiaridad y el amor de años de intimidad. Fue un beso de bienvenida a casa. Vi la mano de Gabriel soltar la maleta para poder rodear la cintura del otro hombre, atrayéndolo más cerca. Vi cómo sonreía en medio del beso.
Y en ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen horrible y devastadora. La duda, la reticencia a darme su número, el silencio, la distancia profesional al despedirse. No eran parte de un juego de seducción. Eran los síntomas de la culpa. Me quedé paralizado, sintiendo como el aire se escapaba de mis pulmones. El ruido de la sala de equipaje se desvaneció en un zumbido sordo. Era como ver una película a través de un cristal grueso. Vi cómo se separaban, cómo el hombre rubio cogía la maleta de Gabriel, cómo le pasaba un brazo por los hombros mientras caminaban hacia la salida, riendo por algo que el otro había dicho. Pasaron a menos de 10 metros de mí. Estaba tan cerca que podría haber extendido la mano y tocarlos. Pero para ellos, yo era invisible. Era solo una parte más del decorado, un extra sin nombre en su historia de amor. La palabra usado es demasiado simple. No capta la profundidad de la caída. Fue como si me hubieran elevado a una altura increíble para luego soltarme sin previo aviso. No sentí rabia, al menos no al principio. Solo una profunda y abrumadora sensación de humillación. Fui su entretenimiento de vuelo. Una pequeña turbulencia en su viaje de rutina. Una historia que quizá contaría a sus amigos, o peor, un secreto que se guardaría para sí mismo, una pequeña transgresión sin importancia en su vida perfectamente estructurada. Y yo, en mi anhelo de encontrar una conexión, le había dado el poder de hacerme sentir así. Mi propia maleta, una Samsonite azul, pasó frente a mí en la cinta por segunda vez. Su aparición me sacó del trance. Con movimientos de autómata, la cogí, extendí el asa y me di la vuelta. Caminé hacia la salida, siguiendo la misma ruta que la feliz pareja, pero a una distancia segura. Al salir a la noche cálida de Los Ángeles, el aire se sentía pesado, cargado de los escapes de los coches y de las promesas rotas. Los vi a lo lejos, subiendo a un Tesla blanco que los esperaba en la acera. La puerta se cerró, y desaparecieron en el torrente de luces de la autopista. Me quedé allí, solo, en la acera del aeropuerto, un extraño en una ciudad extraña, con el corazón hecho pedazos por un hombre cuyo apellido ni siquiera conocía. El proyecto, la oportunidad de mi vida, todo lo que me había traído hasta aquí, de repente parecía secundario, sin importancia. La única lección que había aprendido en ese viaje no tenía nada que ver con el diseño gráfico. Era una lección mucho más dura y mucho más antigua, que a veces, la pasión más intensa puede ser también la ilusión más vacía. La historia de Adrián nos recuerda una verdad a menudo dolorosa: la intensidad de un momento no siempre es sinónimo de la profundidad de un sentimiento. Es fácil confundir la emoción de lo prohibido y la adrenalina de un encuentro furtivo con el inicio de algo real. Pero a veces, para una persona es el comienzo de un sueño, y para la otra, es solo una escala en su viaje. ¿Y tú, alguna vez has vivido una situación parecida? ¿Has confundido una conexión increíblemente fuerte con algo que resultó ser solo un juego o un capricho para la otra persona? Nos encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha llegado, y quieres seguir explorando las complejidades del amor y el deseo, no olvides dejar un me gusta y, lo más importante, suscríbete a Gay Latino y activa la campanita. Así, nunca te perderás los relatos que preparamos para ti cada semana. Gracias por acompañarnos.